Estamos viviendo tiempos donde el Señor quiere activar a su iglesia y darle la oportunidad cada día, porque Él dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Usted dice, ¿cómo puede ser que Dios tenga esa capacidad de perdonar, esa capacidad de amor? Diga al que tiene al lado: Jesús te ama con todo su ser. Y Él nos ama de tal manera que todos los días, dice, su misericordia se renuevan todos los días Él nos da una nueva oportunidad para ser feliz, una nueva oportunidad para que huya la tristeza y el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Él nos da una nueva oportunidad de vivir una vida abundante. Él nos da una oportunidad de ser llenos de su Espíritu Santo y caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Diga conmigo: Dios siempre, cada día se renueva su misericordia. Por eso que Él es un Dios que permanentemente está en movimiento y Él quiere que su iglesia, diga conmigo yo, pueda también estar en movimiento. A Dios no le gustan las iglesias estancadas, o Él no te creó para que estés estático en un lugar. Porque la inacción, inacción es lo contrario de accionar. Cuando nosotros no tenemos acción, cuando nosotros no tenemos movilidad conforme a lo que dice la palabra, Dios te puede haber declarado una palabra tremenda. Dios te puede haber dicho: mira, yo te voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu familia. Pero sin embargo, esa palabra no se transforma en vida a menos que yo pueda comenzar a caminar en esa palabra. ¿Se entiende lo que digo? Entonces hay mucha gente que como queda muy frustrada cuando de repente viene un profeta y le profetiza algo, o de repente escucha la palabra de Dios y entonces ella escucha y dice la palabra del Señor que mi casa y yo vamos a ser salvos, pero de repente ellos dicen: ¿cuándo se va a cumplir eso? También la palabra dice que Él suplirá a todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria, y decimos: ¿cuándo va a pasar eso? ¿Por qué la palabra de Dios no se cumple? ¿Alguna vez usted se puso a pensar por qué Dios no cumple su palabra en algunas áreas de su vida? ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Cierto? Que decimos: ¿por qué Dios no está cumpliendo esta palabra en mi vida? Y entonces Dios cumple su palabra. Decile al que tenés al lado: Dios cumple su palabra. Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple lo que ha emitido su voz. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es tomar esa palabra de Dios y caminar, dar los primeros pasos en fe, en obediencia a lo que Dios dice. Entonces usted va a comenzar a caminar, y le estoy dando un ejemplo de lo que el Señor dice en su palabra: cree tú y serás salvo, tú y toda tu casa. Entonces, yo ¿cómo camino en esa palabra? ¿A usted le parece? ¿Cómo puedo caminar en esa palabra? ¿Cuál es la parte que yo tengo que hacer para que Él la cumpla? Creer. Y creer significa ¿qué más? ¿Qué significa creer? ¿Qué pasa cuando yo creo? ¿Se queda ahí mi creencia? Entonces, ¿qué hago? No solamente es creer, sino estar convencido que es así lo que Dios me dijo. Porque creer es tener fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí cuando fracasamos y muchas veces decimos: Dios no cumple su palabra. No es que Dios no cumple su palabra, sino que nosotros debemos creer, pero no solamente debemos creer, sino que debemos accionar en lo que Dios nos dijo, porque recuerde lo que dice su palabra: la fe sin obra es muerta. Entonces yo quiero que usted piense por un instante: ¿qué es lo que Dios le prometió? Piense por un instante. ¿Qué es lo que Dios le dijo a usted que iba a hacer con usted? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que quiere cumplir en su vida? ¿Qué es la palabra que usted recibió? ¿Ya lo tiene? Entonces, ¿qué tengo que
hacer, tengo que creer. Y no solamente creer, sino moverme en lo que Dios ha determinado para mí. Toda declaración profética es muerta si no hay fe. Toda declaración profética es muerta si no creo y si no doy mis primeros pasos como consecuencia de lo que he creído. Entonces eso es muy importante que nosotros podamos entender, porque Dios quiere derramar bendiciones sobre su vida de una manera impresionante. Dios quiere llevarlo a un nuevo nivel de gloria. Dios quiere derramar su presencia en usted, pero nuestra parte entonces, ¿qué es? Es creer. Entonces diga conmigo, yo voy a avanzar. Voy a avanzar en la palabra que Dios me dio. Yo voy a avanzar en lo que Dios me dijo. Dígalo fuerte. Determinado. Yo voy a avanzar. Yo voy a crecer en el ministerio que Dios me dio. Yo voy a crecer en los dones que Dios me dio. Yo voy a avanzar con mi familia. Yo voy a responder al llamado que Dios hizo para mi vida. Y no me voy a estancar. Porque una de las cosas que produce el hecho de que nosotros no caminemos, no avancemos, no accionemos a lo que Dios nos dijo, es estancamiento. Porque lo contrario, avanzar en creerle a lo que Dios dijo, es quedarme en el mismo lugar. ¿Y cuántas veces a veces nos quedamos estancados? Y la vida cristiana, dice Pablo, que es una carrera. Diga conmigo, una carrera. Por eso que en el libro de Habacuc decía, escribe la visión en tablas. Porque cuando comiences a leer esa visión, el que pueda leer, el que pueda creer esa visión, el que pueda visualizar lo que Dios tiene para él, entonces no va a caminar, va a tener que correr. Porque cuando nosotros podemos ver lo que Dios tiene para nosotros, los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que a nosotros nos lleva 40 años poder hacer, Dios lo puede hacer en un día. Lo que a nosotros nos lleva 15 años poder hacer, Dios lo puede hacer en un segundo. Entonces cuando nosotros podemos ver lo que Dios nos dice y dar los primeros pasos en consecuencia a lo que Dios ha determinado para nosotros, mira, hay que tenerlo, decirle, prepárate para correr. Prepárate para correr, pero tenemos que ver la visión, tenemos que creer la visión y tenemos que caminar en la visión. Amén. Entonces, una de las cosas que nos produce la inacción espiritual o la inmovilidad espiritual es estancamiento. Pero el Señor dijo que el Espíritu Santo nos va a dar poder y que nosotros vamos a poder movernos en ese poder. Y hoy necesitamos imperiosamente la manifestación del Espíritu Santo para movernos en poder. Porque es difícil lograr cosas, lograr sueños, lograr anhelos, lograr la palabra de Dios sobrenatural en nuestras vidas con nuestra fuerza. El Señor dice, no es con nuestra fuerza. No es con tu fuerza, es con mi Santo Espíritu. Es con mi Santo Espíritu. Y es otra de las cosas que nos cuesta entender, porque todas las cosas las queremos hacer nosotros. Pero decile al que tenés al lado, soltá todo lo que vos querés hacer, porque ahora Dios quiere tomar el timón de tu barco y Él quiere comenzar a ser el comandante en ese barco de tu vida, llamado vida, y Él quiere llevarte a un puerto seguro. Entonces necesitamos el poder para movernos en su voluntad y en su palabra, porque el estancamiento no fue para su iglesia. Diga conmigo, yo no puedo estar siempre en el mismo lugar. Dios me llamó a crecer. Dios me llamó a avanzar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Y Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Diga conmigo, hacia adelante.
olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Estancamiento es cuando nosotros no avanzamos, pero tampoco retrocedemos. Estamos suspendidos en el mismo lugar. Y el estancamiento produce muchas cosas en nosotros. La inmovilidad espiritual produce muchas cosas en nosotros. Y lo que produce en nosotros muchas veces es que debilita nuestra fe. Debilita nuestra fe. Entonces ya comenzamos a vivir un tiempo donde la palabra de Dios no es discernida en nosotros como antes. Comenzamos a entrar en un tiempo cuando dejamos que el estancamiento espiritual, el estancamiento en nuestra vida tome su lugar y nos quedamos en el mismo sitio. Comenzamos a sentir que dejamos de crecer, que el crecimiento se detiene. Y cuando pasan estas cosas, cuando nosotros sentimos que siempre estamos en el mismo lugar, que no podemos avanzar en nuestra familia, que no podemos avanzar en el matrimonio, que no podemos avanzar en la casa. ¿Se entiende? ¿Cuántas familias a veces pierden la alegría y pierden el gozo porque no pueden avanzar en su economía? Porque a todos nos gusta crecer, a todos nos gusta multiplicarnos, a todos nos gusta tener nuestros tiempos de disfrute a pesar de que tenemos responsabilidades. Pero cuando entramos en un momento de quietud, en un momento de estancamiento espiritual, comenzamos a debilitarnos en nuestra fe y comenzamos a perder el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Comenzamos a debilitar en nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Y por supuesto nos vemos incapaces de discernir cuál es la dirección de Dios para nosotros. Y de repente nos vemos envueltos en un tiempo en donde ya no es lo mismo que antes venir a la iglesia, donde ya no es lo mismo que antes adorar a Dios, donde ya no es lo mismo que antes seguir a Cristo. Nos vemos en un tiempo en donde ya queremos abandonar algunas cosas que tienen que ver con respecto a Dios. Nos vemos en un tiempo de crisis espiritual. Cuando nosotros estamos en movimiento, cuando nosotros entramos en acción porque le estamos creyendo a Dios, en nosotros se desarrolla una sensibilidad espiritual. Cuando uno está en movimiento, cuando uno está obedeciendo la voz de Dios y caminando en lo que Dios quiere, en su voluntad perfecta para mi vida, uno comienza a entrar en una sensibilidad espiritual. Entonces, usted va a comenzar a sentir a Dios, no solamente en la iglesia, como hablábamos ayer en la reunión de líderes, sino que también usted lo va a comenzar a sentir en su casa, porque está sensible a lo sobrenatural, está sensible al poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros caminamos en fe a la palabra, a lo que Dios nos está hablando, nos volvemos sensibles cada día más a su presencia. Ya la oración no te cuesta tanto como antes. ¿Por qué? Porque hay sensibilidad y podés sentir que el Espíritu Santo te va a llamar cuando estés haciendo las cosas en tu casa, cuando estés trabajando, cuando estés subiendo a un colectivo, cuando vas en el auto. Y entonces la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios, se hace tan sensible en nosotros. Somos capaces de discernir dónde Dios se está moviendo, y entonces eso hace que Dios no sea para nosotros un momento de oración, que no sea para nosotros un momento en la reunión de un miércoles, de un viernes, de un domingo, sino que Él sea parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Entonces usted va a estar tomando mates con su esposo y el Espíritu Santo va a estar tocando su corazón, y usted no va a entender porque va a decir, pero yo estoy con mi esposo. Pero si
tú le permites a Él que Él no solamente sea una emoción de un día de reunión, sino que Él sea parte de tu vida, entonces vas a caminar bajo su soberanía, bajo su plena voluntad. Vas a ser sensible a sus promesas, vas a ser sensible a su voz, y Él te va a comenzar a direccionar, y Él va a comenzar a generar en ti una transformación que te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. La gente no se da cuenta que con Dios es invencible, porque Jesucristo dijo: por cuanto yo he vencido al mundo, ustedes también serán llamados más que vencedores. En mi nombre son más que vencedores. Entonces yo comienzo a caminar en su palabra, comienzo a creer en su palabra. No estoy inmóvil a su presencia, no estoy inmóvil a su voluntad, sino que estoy en movimiento, porque dice la palabra de Dios que Él es movimiento. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y fue la luz, y fue la luz. Cuando Él se mueve en una vida, trae orden. Cuando Él se mueve en una vida, trae fe, trae esperanza, trae sensibilidad espiritual. El pecado se tiene que ir, la tristeza se va, porque Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vamos a dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Oh, diga conmigo: yo quiero comenzar a vivir. Yo quiero comenzar a vivir. Yo quiero, para eso tengo que creer en su palabra y caminar en su palabra. Y Él va a comenzar a sorprenderte. Porque hay cosas que para nosotros son difíciles. Pero cuando tú dejas que la voluntad perfecta de Dios se establezca en tu vida, lo que estás haciendo es que se establece el reino de los cielos en tu casa. Se establece el reino de los cielos en tu vida, en tus emociones, en tu familia, en tu matrimonio. Y entonces, ¿sabes lo que pasa cuando se establece el reino de Dios? Un hombre más fuerte que el hombre fuerte que habitaba en tu casa y te llenaba de tinieblas tu casa, y te llenaba de contienda y te llenaba de infelicidad, dice que ese hombre fuerte se tiene que ir. Tiene que huir. ¿Por qué? Porque viene otro que es más fuerte a tomar posesión de tu casa. Pero el que es más fuerte, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja que Él establezca su reino en tu vida. Deja que Él establezca su reino en tu familia. Deja que Él establezca su reino en tu cabeza, y Él te dará paz, porque donde Él viene hay paz. Y no es la paz que el mundo da, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Él viene trae gozo y alegría. Cuando Él viene trae libertad. ¿Y sabes lo que pasa cuando hay libertad? Hay gozo. Cuando el Señor nos liberte de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. Dios quiere una iglesia que avance en pos de su palabra. Dios quiere una iglesia que le crea. Dios quiere una iglesia que le siga. A donde Él diga, ahí yo voy a ir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Lo que Dios hace cuando nosotros le creemos, pero no solamente le creemos, sino caminamos. Diga conmigo: ¿cómo nos cuesta caminar en lo que Dios quiere? ¿Cómo nos cuesta? Es que la realidad muchas veces nos supera. La realidad, lo natural que hay alrededor de nosotros nos supera, porque somos demasiados humanos. Pero el Señor dice: el que me sigue a mí, el que me adora en espíritu y en verdad, en espíritu. Diga conmigo: espíritu.
son los que yo estoy buscando para levantar en este último tiempo y echar fuera todo estancamiento espiritual. Yo los quiero volver sensibles a mi palabra. Hoy yo quitaré el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne, que me adoren, que me alaben, que me glorifique, que sean gente que están dispuestas no solo a entregar su vida por mí, sino a vivir para mí. Vivir para Dios. Diga conmigo, vivir para Dios. Cuando nosotros caminamos en pos de su palabra, en pos de lo que Jesús ha determinado para nuestras vidas, nos volvemos invulnerables. Lo contrario a ser vulnerables. Cuando nosotros nos detenemos, cuando nosotros perdemos la sensibilidad de escuchar a Dios, cuando nosotros perdemos el poder avanzar en pos de lo que Él dice y nos quedamos inmóviles, nos quedamos estancados, entonces nos volvemos vulnerables a las acechanzas del diablo y nos volvemos un blanco fácil para el enemigo. Imagínese usted un soldado que en plena batalla, en plena guerra, se quede estancado en el mismo lugar. ¿Qué hace el soldado cuando va a pelear? Usted no los va a ver estancados en el mismo lugar, poniéndose enfrente de la batalla para que el enemigo los acribille, sino que el soldado se va a mover de un lugar a otro para poder esquivar los dardos del enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes celestiales de maldad. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el Señor nos dice: sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, cuando una persona no camina en pos de lo que Dios le dijo y se queda estancado por mucho tiempo en el mismo lugar, se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Pero diga conmigo: yo no voy a ser vulnerable, porque voy a comenzar a moverme bajo el poder del Espíritu Santo y voy a ser invulnerable. ¿Y sabe lo que significa invulnerable? Significa fuerte y significa sensible. Entonces diga conmigo: yo voy a ser invulnerable, yo voy a ser fuerte, yo me voy a plantar en la roca que es Cristo, yo voy a seguir sus pasos, porque Él prometió ir delante mío y enderezar todo camino torcido. No me voy a detener, no me voy a volver vulnerable a los ataques del enemigo. Yo soy un creyente que me voy a plantar junto a las corrientes de agua. Yo soy un creyente que tengo defensa, porque la gloria del Señor está alrededor mío. Dice su palabra que Él es escudo alrededor de nosotros, su gloria y quien levanta nuestra cabeza. Yo soy un soldado del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Yo voy a comenzar a moverme en lo que Dios me dijo. Yo voy a comenzar a caminar en lo que Dios me dijo. Yo voy a comenzar a escuchar su voz y voy a movilizarme hacia donde Él quiere que yo me movilice. Oh, aunque el mundo me diga que no voy a poder, aunque el diablo me diga que mi familia se va a perder, yo voy a creerle a Dios. Yo no me voy a mover, yo le voy a creer, yo voy a poner en práctica mi fe, yo voy a obrar en fe, yo voy a accionar en fe. Yo no sé a quién vine a hablarle hoy, pero hay gente que tiene que comenzar a caminar en lo que Dios dice. Hay gente que tiene que comenzar a escuchar lo que Dios dice. Hay gente que tiene que comenzar a entender que no es con ejército ni con espada, es con su Santo Espíritu, es con su Santo Espíritu. Oh, su gloria quiere derramarse sobre ti. Él te está llamando. Pero cuando no avanzamos en lo que Dios nos dice, cuando desobedecemos lo que Dios dice, conociendo la palabra porque la conocemos, pero desobedecemos lo que Él dice por alguna cuestión, por alguna razón,
yo no sé por qué puede pasar, pero entonces nos volvemos vulnerables. No solamente nos volvemos vulnerables cuando nosotros no creemos a Dios y caminamos. Porque sabe que yo puedo decir que creo en Dios. Yo puedo decir que tengo fe en Dios. Pero a mí la palabra de Dios me dice que que la fe sin obra es muerta. Entonces yo puedo decir que creo en Dios, pero si usted me está viendo que yo no estoy caminando en lo que Dios dice, usted va a decir que yo no estoy haciendo lo correcto. Entonces mirá al que tenés al lado y decirle qué es lo que Dios te dijo, qué es lo que Dios te está pidiendo. Ahora es hora de movilizarte. Es hora de ir por lo que Dios te prometió. Es hora de ir por tu victoria. Es hora de ir por tu felicidad completa. Es hora de ir por tu nueva oportunidad. Oh, yo dije, es hora de ir para aprovechar tu nueva oportunidad. Porque alguien que camina en lo que Dios dice, aprovecha la oportunidad. Diga conmigo, tengo que aprovechar la oportunidad. De los valientes el reino de los cielos. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No pierdas más el tiempo. No pierdas más el tiempo. Créele a Dios. Cree lo que dice su palabra y camina en fe. ¿Qué es caminar en fe? Es con mi actitud demostrarle a la circunstancia que no le voy a creer porque Dios me está diciendo lo contrario. ¿Qué es caminar en fe? Es demostrarle al diablo que yo ya no le estoy escuchando a él. Ahora mis oídos escuchan la voz de mi pastor. Oh, y mi pastor sabe quién soy y yo sé quién es mi pastor, y entonces le escucho y le sigo. Eso es caminar en fe. Caminar en fe es como decíamos los otros días. A veces te va a faltar quizás hasta para el boleto del colectivo. Pero entonces dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Pero no es suficiente con decirlo. Hay que comenzar a vivirlo. Hay que comenzar a manifestarlo. Hay que comenzar a creerlo. No porque dependo de un gobierno, sino porque mi dependencia tiene que ver con mi Señor. Entonces diga conmigo, tengo que aprovechar la oportunidad porque los tiempos son malos y Dios nos está dando tanta oportunidad todos los días. Como decía hace un momento, nos da oportunidad para que le sigamos, para que le escuchemos, para que recuperemos lo que hemos perdido. Porque lo que comió el saltón, la oruga y el revoltón, el gran ejército que Dios envió muchas veces en contra de nosotros por desobedecer su palabra, dice el Señor, yo te lo voy a restituir 3 veces más. Yo te lo voy a dar 3 veces más. ¿Cuántos están preparados para recibir 3 veces más de parte de Dios? Pero tiene que creer. Entonces usted se va de este lugar y le viene la primera prueba. Entonces usted va a reaccionar y decir, otra vez lo mismo. Pero siempre igual, vamos cada vez de mal en peor. Entonces, si yo le creo a Dios, ¿qué tengo que decir? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Oh, porque no importa, está llorando, seca tus lágrimas, porque el que siembra con lágrimas, con regocijo va a cegar. Eso es caminar con fe. Vamos contrario a lo que va este mundo. ¿Me está entendiendo? Digo porque por ahí usted sale de acá y le va a tocar vivir una prueba, le va a tocar vivir una dificultad, le va a tocar vivir una carencia, una escasez.
Y usted tiene que tener las armas necesarias en sus manos para poder vencer esa circunstancia o para poder vencer al enemigo que se levante contra usted. Usted tiene que tener en claro que Dios dijo: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua, sea del enemigo, sean de personas, de quien sea que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? Porque esa es mi herencia. Es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Por qué? Porque su salvación, mi salvación, ¿de quién viene? De aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso David decía: alzaré mis ojos a los montes cuando yo necesite que alguien me socorra. Cuando yo esté pasando por el valle de sombra y de muerte, alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí viene mi socorro. Oh, mi socorro viene de Jehová. Yo dije: mi socorro viene de Jehová. Yo dije: mi socorro viene de Jehová. Si usted no está entendiendo esto, usted tiene problemas. Porque no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el Señor. Y hasta que no entendamos esto, vamos a tener problemas. Porque por el único y con el único que le podemos aplastar la cabeza a la serpiente es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Entiende? Aprovechar la oportunidad. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Cuando nosotros quedamos inmóviles, cuando nosotros nos estancamos y ya no sentimos la presencia de Dios y nos volvemos insensibles a su voz porque no lo podemos escuchar y porque muchas veces venimos a la iglesia y no entendemos lo que Dios nos quiere decir, o porque a veces venimos a la iglesia y no sentimos la pasión por estar en la casa de Dios. Porque no crea que a usted le pasa solamente. Este es un mal que viene de muchas generaciones atrás, porque nos hemos olvidado de movernos con el Espíritu Santo. Y cuando no nos movemos con el Espíritu Santo pasa esto: no podemos entender a Dios. Entramos en apatía espiritual, en tibieza espiritual, en frialdad espiritual. No podemos percibir la presencia de Dios y nos estancamos y comenzamos a ser personas que no tienen frutos. ¿Por qué? Porque el movernos conforme a la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, nos da la capacidad de ser árboles que llevan muchos frutos. Mire lo que el diablo nos saca. Por eso es necesario entender que nosotros tenemos que volver a movernos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque necesitamos llevar muchos frutos, porque Él dice que nos va a dar frutos abundantes. ¿Pero cuándo? En Juan 15, 4 al 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos siendo llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y reflejar a Cristo en nuestra vida tiene que ver con acción, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con dar mis primeros pasos para que las aguas se abran y yo poder entrar a mi tierra prometida. Llamados a reflejar a Cristo tiene que ver con establecer su reino en mi vida, en mis emociones, en mi mente, a través de su palabra. Reflejar a Cristo tiene que ver con ser testimonio de su carácter. ¿Por qué? Porque el fruto es la evidencia de que estamos conectados con Cristo, caminando en su perfecta voluntad.
El fruto es la evidencia. Por eso yo siempre digo esto. Usted quiere conocer un buen cristiano, mire sus frutos. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Usted no tiene que sacar una carta de presentación delante de nadie. Usted no tiene que dar un currículum vitae delante de nadie. Usted no tiene que presentar su tarjeta, su credencial o chapear delante de nadie. Simplemente la gente se para, lo mira y dice: este es un árbol que lleva muchos frutos. Este es un árbol que está conectado con el cielo. Este es un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Hay veces que parece que el fruto no se ve y que no tenés fruto, porque la Biblia dice que hay árboles que dan su fruto a su tiempo. Hay un tiempo para que dé fruto. Hay veces que el árbol tiene que recibir la poda para sacar todo lo malo. Así cuando viene la primavera, vieron el otoño, las hojas empiezan a caer y entonces de repente tenemos que limpiar el árbol. Así es nuestro Padre Celestial. Muchas veces Él viene y nos va a sacar hojas, nos va a sacar ramas que están feas. Pero no son ramas que está sacando porque te quiere hacer doler, sino son ramas que no te están sirviendo. Y Él dice: esto te lo voy a sacar porque esto no te hace fluir en mi presencia. Esto te está quitando la capacidad de recibir la savia de mi Espíritu Santo. Yo lo voy a quitar de tu vida. Vamos a quitar la raíz de amargura. Vamos a quitar el odio. Vamos a quitar la angustia. Vamos a quitar este carácter. Vamos a moldar este carácter a mi carácter. Y de repente usted se siente seco. Se siente que por momentos se está muriendo porque vino el comandante con la tijera en su mano a cortar rama, a cortar todo lo que no sirve. Pero de repente llega el tiempo que usted comienza a ver que ese árbol que ha sido podado, que ha pasado por la tijera, ha pasado por la cuchilla, comienza a florecer. Y es ahí cuando comienza a suceder lo que antes parecía que nunca iba a pasar. Y entonces en el libro de Cantar de los Cantares dice: aquí ha pasado el invierno, se fue la lluvia, ahora viene el tiempo de florecer, el tiempo de la canción ha venido y vas a comenzar a oír como nunca antes la voz del Espíritu Santo sobre tu vida, que traerá manifestación de gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Aleluya. Así que le he dado algunas características de cuando de repente nos estancamos o cuando de repente comenzamos a escuchar a Dios, y no solamente a escuchar a Dios, sino a movilizarnos en su palabra. Por eso yo sé que muchas veces vivimos estancamientos en nuestra vida y nos preguntamos qué es lo que nos pasa, por qué no crezco, por qué no puedo avanzar, por qué siempre doy un paso para adelante y después me vuelve todo para atrás, porque a veces siento la presencia de Dios cuando voy a la iglesia y otras veces no siento nada y no quiero ir más y no entendemos qué es lo que nos pasa, porque a veces estoy bien en mi matrimonio, pero otras veces, la mayoría de las veces no estoy bien y no encuentro un equilibrio, no encuentro una estabilidad. Quizás te está faltando dar el primer paso a lo que Dios te dijo. Dar el primer paso a lo que Dios te dijo. Escuchar su voz. Y no quedarte ahí solamente escuchando, sino diga conmigo: voy a obedecer. Aunque las aguas todavía parezcan impenetrables, aunque las aguas todavía parezcan turbulentas, aunque delante mío vea el mar rojo y yo diga: ¿cómo voy a pasar por aquí? El hombre dice: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros
En el nombre de Jehová de los ejércitos tendremos memoria. Ellos que están afuera flaquean y caen, mas nosotros nos vamos a levantar y vamos a ponernos de pie y vamos a obedecer lo que Dios nos dijo, porque su bien y misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y vamos a levantarnos, y aunque esté el mar adelante lo vamos a cruzar, porque tenemos en nuestro poder la vara en nuestras manos. Y Jesús nos dijo: no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu. Yo no sé lo que Dios te está hablando, te ha hablado atrás. Yo no sé tu condición espiritual, pero lo único que sé que si estás pasando por un tiempo de estancamiento, de inmovilidad, de inacción en tu vida, tiene que ver quizás con esto. No estás pudiendo dar el primer paso a lo que Dios te dijo. Y si te sentís así, a mí me gustaría que te pongas de pie. Creo que a la mayoría de la gente le pasa esto. Nos cuesta, recibimos la palabra, pero nos cuesta caminar en esa palabra. A veces no sabemos cómo hacerlo. Creo que la mayoría nos deja a la vera del camino el hecho de no dar los primeros pasos, de no saber cómo dar los primeros pasos. Pero yo creo que como Juan y Pedro estaban en la puerta del templo llamado La Hermosa, después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, se encontraron con un hombre que estaba a la puerta del templo. No podía entrar, no podía dar los primeros pasos. Sin embargo, estos hombres le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y me imagino a Pedro o a Juan extendiendo la mano. Es más, dice la palabra que extendieron su mano y lo tomaron de su mano derecha. Y quizás este sea el día donde Dios te está extendiendo su mano para levantarte una vez más y para que des el primer paso.